Bueno, ahora vamos a resolver la ecuación diferencial. Esta es de primer orden, método de solución exacta. Y lo que tenemos que hacer entonces en el método exacto, identificar cuál es la m de x, esta es la m de x y esta que está acá es la que acompaña la n de x y. Entonces lo que tenemos que hacer es derivar de manera parcial respecto, ahí no se nota muy bien, la m con respecto a y la n con respecto a x y compararlas. Yo derivo de manera parcial, hago la derivada parcial de m respecto a la derivada de 1 es 0, la derivada de menos e a la menos x de seno, mantengo la constante, en este caso menos e elevado a la menos x, y derivo seno con respecto a que sería la derivada de seno coseno de y. Ahora lo que hago con el n es lo mismo, pero respecto a x la derivación parcial. Al derivar parcialmente, la derivada de e elevado a la x sería menos e a la menos x por la constante coseno de y, que es constante en este caso. Bueno, aquí nos damos que m de y es igual a m de x, por lo tanto, esta ecuación es una ecuación exacta, y lo que dice entonces el teorema es que podemos encontrar entonces una phi dado que es exacta, podemos encontrar entonces una ecuación, la solución de la ecuación, como phi de xy igual a c. Bueno, entonces nuestra tarea sería cómo encontrar esta phi de y, ¿cierto? De xy. Bueno, también tenemos que especificar que el teorema que estamos utilizando dice que, dado que la ecuación es exacta, entonces existe esta función phi de xy y tal que se cumple estas dos cosas. Que tomo esa función, la derivo respecto a x y me tiene que dar lo mismo que m, y a su vez tomo esa función, que es la solución, y la derivo con respecto a y de manera parcial y me tiene que dar la n. Entonces, usando esas condiciones, yo ya puedo entonces construir la solución. Por ejemplo, podemos usar la condición usando la condición phi de x es igual a m, y con eso parto buscando la solución phi. Bueno, no conozco la función derivada con respecto a x, pero sí conozco quién es m. M de x sí es 1 menos e a la menos x seno de y. Bueno, entonces como ando buscando la phi y no la derivada de phi respecto a x, lo que voy a hacer entonces es integrar respecto a x. Si hago la integración o la antiderivada de phi de x respecto a x, me queda phi, y en este caso 1 parcialmente me queda x, menos, y esta integral sería más e a la menos x respecto a x por la constante y, ¿correcto? Porque si derivo respecto a x, esta que está acá, se mantiene seno de y, que es una constante para la derivación parcial, y derivo e a la menos x, que sería menos e a la menos x, que es el que está arriba. Y si derivo de manera parcial la x, me da 1. Ahora, como tenemos una constante de integración, siempre que hacemos la inversa, la antiderivada, aquí la constante va a ser una función que depende de la variable. Oh, no, todavía no ha derivado. Que depende de la variable y. Puede ser un número, puede ser una función cualquiera que tenga y como variable. Por lo tanto, al derivarla podría ser, por ejemplo, representar un número, podría tener la y, también podría ser, no sé, y cuadrado más y, todos esos infinitos casos siempre con respecto a y, una función que depende de y. Por lo tanto, si yo la derivo respecto a x, eh, me da la derivada me da 0.
¿cierto? Que sería el caso de acá. Bueno, esa es la razón por qué agregamos h de i como la constante de integración, pero dependiendo de la variable i, porque estamos derivando de manera parcial. Bueno, entonces en este caso ya tenemos construida o definida la solución. La solución phi de x y x está, por lo tanto ahí estamos diciendo que existe, pero falta en nuestro caso encontrar quién sería h de i. Bueno, usando entonces la otra condición, phi de i es igual a n, que es la otra condición que se debe cumplir. Entonces, como yo sé que phi de xy, esta que está acá, la derivo respecto a i. ¿Ok? Esta derivada, o sea, esta la derivo respecto a i. Me quedaría, respecto a i, que me quedaría x sería 0, e a la menos x es constante, derivo seno, que sería la derivada de seno, es coseno. O sea, sí, la derivada de seno. Y la derivada de h', o sea, de h respecto a i, sería h'i. Y eso le iguala a la n, y la n en este caso es e a la x más coseno de i. Ahora lo que voy a, entonces, bueno, aquí estas se anulan. Ahí se anula. Entonces me queda que h' de i me va a dar 0. Ahora voy a entonces integrar respecto a i, ¿verdad? Entonces que este es h' de i. Entonces la integración sería la integral de i', de h' y perdón, la integral de h' de i sería h de i. Y la integral de 0 respecto a i sería, para que me dé 0, x. ¿Correcto? Porque si derivo respecto a y, la derivada de x es 0. ¿Sí? Si derivo respecto a 2, 0, la integral de 0 de x, perdón, la integral de 0 de y, no, pues es y. Perdón, estamos con respecto a y. Es respecto a y, o sea, un número. Una constante, un número. Sí, ahí me había equivocado porque había dicho x, pero es una función y, h de i, que depende solo de y y no de x. Entonces, en este caso, para que derivo h de i, la derivo prima, me dé 0, el único caso sería una constante k. ¿Correcto? Porque si h de i fuera, por ejemplo, i cuadrado, la derivada respecto a i, esta sería 2i. Entonces no da 0. Tiene que ser una constante, ¿ok? Bueno, con eso entonces ya tenemos definida la solución. Tenemos el cálculo de las condiciones. Entonces vuelvo entonces a construir mi solución y digo, entonces, por lo tanto, nuestra solución sería phi de x y igual c. Entonces, ¿quieres phi de x y x más e a la menos x seno de i más h de i, o sea, más k? Y es de que sea igual a c. Y ahí, con eso ya tenemos entonces la solución de la ecuación exacta. Y con eso terminamos el ejercicio.